Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Nosotros aquí nos quedamos listos para recibir la palabra del Señor. Adelante, adelante, equipo. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. El aplauso para Jesucristo. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra. Y por supuesto, le damos una cordial bienvenida. Vamos a orar, iglesia, ayúdeme a orar. Queremos todos recibir lo que Dios tiene, las instrucciones de Dios para nuestra vida, su bendita palabra. Así es de que ayúdenme a orar, iglesia. Padre, te damos gracias porque cada día son nuevas las oportunidades que nos das para acercarnos a ti, escuchar tu voz, entender tu voluntad. Gracias, Señor, por tu provisión. Que sabemos que todo lo bueno, toda buena dádiva que te tenemos, viene de ti, Señor. Recibimos con alegría el entendimiento y la palabra que tú das a nuestras vidas. Derrama del aceite de la unción en nuestros oídos espirituales. Que entendamos la revelación de lo que tú quieres hoy enseñarnos. Unge los labios de tu siervo y que en todo, Padre, tu nombre sea honrado y glorificado a través de este mensaje, esta palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por orar por mí. Gracias, iglesia. Yo sé que le pidieron al Señor que me ayude. El tema de este día se llama el poder del carácter. Dios nos está llevando a identificar lo que Dios es, cómo es Dios, recibir de parte de Él su forma de ser, de pensar y la guianza de su Santo Espíritu. Y en la medida en que nosotros estamos disponibles para recibir más de Dios, Dios nos va a dar más. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios quiere darte más, hermano. Dios quiere darte más. Y el punto es que cada uno de nosotros, al buscar de Dios, con ánimo, con entusiasmo, con enjundia, ¿verdad? Con todo nuestro ser, al buscar más de Él, por supuesto que Él se va a dejar encontrar. Él se va a mostrar a nuestras vidas si tenemos ese gran deseo de recibir más de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces esta palabra es algo bien importante porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo, como está escrito, es una promesa de Dios. Cosas que ojo no ha visto. Dios está preparando cosas, hermano, para cada uno de nosotros, que nos quedemos sorprendidos, admirados por ver lo que Dios quiere mostrarnos. Y entonces eso está diciendo que Él está preparándolo. Pero ¿para quién va a mostrar cosas especiales en su vida? Dice allí al final, para los que ¿qué? Los que le aman. Entonces nuestros ojos espirituales van a ser abiertos y vamos a ver cosas especiales por amar a Dios. También dice que oiremos cosas que no hemos oído. Dice, ni ojo vio, ni oído oyó. Quiere decir que nuestro oído espiritual
va a ser sensible a escuchar la voz de Dios. Hermanos, no hay cosa más hermosa en la vida, más bella, que poder escuchar la voz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo recuerdo claramente cómo el Señor, en la ocasión en que entré a la iglesia de Comunidad Cristiana en Saltillo, ahí el Señor me dijo: esta es tu casa espiritual que yo he preparado para que tú crezcas y avances en el Evangelio. Y realmente yo pude ver cómo el Señor confirmó ese llamado, y durante estos 35 años caminando en Comunidad Cristiana he podido escuchar la voz del Señor muchas veces. Y esto es algo muy hermoso, porque nos movemos conforme a su voz, conforme a sus estrategias, y luego, wow, nos quedamos admirados de lo que Dios hace. Diga, wow. Eso es lo que va a hacer el Señor para su iglesia. Una iglesia amorosa, una iglesia enamorada del Señor. Y hermanos, esto va sucediendo en el caminar, en la palabra del Señor, en lo que Él nos enseña. Vamos a descubrir cosas extraordinarias porque le estamos amando. Por supuesto, sabemos que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dígalo. Nosotros amamos a Dios. Dígalo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dele un aplauso al Señor. Él derrama de su espíritu, Él derrama de su amor sobre nuestros corazones, y después que sentimos su abrazo, su provisión, su consejo, decimos: papá Dios, gracias, te amo, gracias porque me estás mostrando tus planes, tus estrategias para que yo esté bien. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Entonces esa palabra que llega a nuestro corazón la recibimos con fe, pero en el caminar vamos comprobando que es verdad, que Dios no nos quiere en escasez, en vidas limitadas o tristes o ahí apachurrados. No, el evangelio del reino es para disfrutar la vida, es para entender los proyectos que Dios tiene para nosotros, y al descubrirlos, tomarlos y caminar en lo que Él nos dice, y vamos descubriendo que verdaderamente Dios nos lleva a una vida de abundancia, primero en lo espiritual y luego en lo material. Dígale a su hermano que está a su lado: lo primero es primero. Porque Jesús dijo: busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe las situaciones por las que pasamos, pero si buscamos su reino, buscamos su rostro, buscamos su palabra, su consejo, lo demás, las respuestas aparte, vendrán por añadidura, por buscarlo a Él en primer lugar. Entonces, cuando se ama a Dios de todo corazón, hermanos, de una manera sobrenatural, vendrá revelación, vendrá entendimiento, vendrán cosas que no hemos visto, que nunca hemos oído, cosas que no imaginábamos, subirán a nuestro corazón por estar amando al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a ver algunos puntos importantes de cómo logramos obtener ese carácter al cual Dios nos quiere llevar, un carácter como el de Él. Fíjese qué interesante, Dios nos quiere llevar a tener un carácter como el carácter que Él tiene. Wow, esto está tremendo, porque dice: ay caray, el Señor me está llamando para que yo sea como Él, y así es. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8 verso 12. Entonces, primer punto, un carácter como el de Dios nos lleva a poseer la visión. Este es un punto número 1. Carácter como el de Dios nos lleva a tener visión. Entender el carácter de Dios y tenerlo nos va a llevar con claridad a los proyectos que Dios tiene para nosotros. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando recibimos el mensaje de Jesucristo y recibimos a Jesús en nuestros corazones y le decimos: Señor, entra a mi vida, el Espíritu Santo va a entrar, porque Jesucristo no miente. Él dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor? Entraré a Él. Dele un aplauso a Jesús. Él promete y Él cumple.
cuando de todo corazón lo invitamos. Entonces su Espíritu Santo entra y entonces a partir de ese momento empezamos a entender la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Y su Espíritu Santo va a ser esa luz que va a ir llenando nuestro ser de tal manera que no vamos a tropezar, que vamos a tener luz para caminar a la segura y no andar dando tumbos, sino saber lo que Dios nos muestra en su divina voluntad, para que no caigamos, para que no tropecemos, para que caminemos con seguridad y protección de parte del Señor. El Señor Jesús habló acerca de la importancia de caminar en la verdad, y Él siempre dijo la verdad, aunque algunos se oponían a quién era Jesús y lo que Él hablaba. Juan capítulo 8, verso 14, dice la palabra: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Les está diciendo Jesús a las personas que se oponían en contra de Él: yo sí sé de dónde vengo y yo sí sé a dónde voy. Estoy dando testimonio de mí mismo porque yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy. Verso 15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Está diciendo Jesús entonces: mi testimonio es verdadero porque yo vengo enviado de parte del Padre, y evidentemente el Padre me respalda. El Padre está dando testimonio con los milagros, con las señales, con los prodigios, de que no vengo por mi propia iniciativa o voluntad. Claro, vengo en obediencia, dijo Jesús, al Padre, porque a cualquier orden que el Padre le dio, Él obedeció. Entonces Él venía a cumplir las órdenes del Padre, y su testimonio era verdadero, y fue verdadero porque el Padre lo respaldó. Él estaba ahí enfrente de la tumba de Lázaro y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, y esto que estoy diciendo lo digo también por ellos, para que crean. Y luego le dijo al que estaba muerto desde hace 4 días: Lázaro, ven fuera. Y el muerto, con todo y ¿cómo se dice? Las vendas que traía, ¿verdad? Salió así todo y se presentó delante de todos, y todos se quedaron con los ojos cuadrados, viendo la gloria y el poder de Dios. Por eso Jesús dijo: Padre, yo sé que tú me has escuchado. Jesús se ponía de acuerdo con el Padre y sucedían milagros, señales y prodigios. Y esta es la clave, hermanos: saber que el Padre nos ha enviado a vivir una vida sobrenatural, que somos hombres y mujeres que oramos, que buscamos a Dios, le creemos al Señor y vamos dando pasos de fe, viendo el respaldo de nuestro Padre Celestial y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dele el aplauso al Señor. No nos deja solos, Él siempre nos acompaña. Entonces, al tener nosotros al Señor Jesucristo en nuestros corazones, sabemos hacia dónde vamos. Veníamos de una vida de tinieblas, sin Dios, sin fe y sin esperanza, y al tener a Cristo ahora vamos hacia la vida eterna. Caminamos en esta vida entendiendo que esta vida está llena de retos, de situaciones que hay que ir venciendo, pero que no estamos solos. Estamos con la presencia del Señor Jesucristo, que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que esa es nuestra seguridad, saber que Él está con nosotros, pero lo hermoso es que lo hemos comprobado. ¿Cuántos hemos comprobado que Jesús está con nosotros? Dale el aplauso al Señor. Lo hemos comprobado. Oramos, pedimos y vemos la respuesta de Dios milagrosa y sobrenatural. Entonces, Dios nos va a llevar a tener ese carácter con visión, con claridad de hacia dónde vamos, porque Dios quiere llevarnos a tener éxito en la vida, porque lo tenemos a Él. Segundo punto para tener el carácter que Dios quiere que tengamos es: Jesús es el carácter de Dios.
Entonces necesitamos identificar cómo es Jesús, cómo actúa, cómo habla, qué es lo que nos muestra, y entonces estaremos descubriendo el carácter de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos 1, verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios. En aquella versión dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En esta versión dice, el Hijo, hablando de Jesucristo, irradia, muestra la gloria de Dios, la luz de Dios al mundo, y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Quiere decir que la gloria de Dios, el poder de la palabra de Dios, está sustentando todas las cosas, porque la luz de Dios irradia, inunda, se extiende, se expande hacia aquellos que recibimos su mensaje, y expresa la luz de Dios en nuestras vidas, expresa el carácter mismo de Dios. Quiere decir que cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sale y toca nuestros corazones, va a cubrirnos de su luz, va a abrazarnos, va a mostrar el carácter de Dios abrazándonos. Y dice, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Cuando Él nos da la palabra, nos va a ayudar a sostenernos, a salir adelante, a triunfar en medio de cualquier situación, por difícil que parezca alrededor de nuestra vida. Entonces el Señor, después de habernos, dice ahí en el mismo verso 1:3, nos dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Se sentó a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo fue levantado al cielo y está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es el sumo sacerdote que está delante del Padre pidiendo por nosotros. Y a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos y lenguajes indescifrables. Así es de que no estamos solos. El Señor estará mostrando su respuesta, porque Jesucristo, nuestro Salvador, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y diciéndole: papá Dios, perdónale, todavía su carácter le falla, perdónale, todavía es medio mentirosillo. Señor, ayúdalo, levántalo, se tropezó, ayúdalo, perdónalo. Y ahí está el Señor Jesucristo constantemente intercediendo por su iglesia. Dele el aplauso a nuestro Salvador. Gracias, Jesús, gracias por tu paciencia. Entonces el Espíritu Santo nos va a sostener, y sabremos y estaremos seguros que Jesucristo sostendrá nuestras vidas por el poder de su palabra en nuestros corazones. Así es que, mi hermano, mi hermana, no importa el problema, el reto, la vida en lo que estás pasando, si tenemos fe en su palabra, Él va a sostener nuestras vidas. Él va a sacarnos adelante en cualquier situación. Poderosamente nos librará de ese problema y resolverá todo milagrosamente, por supuesto, en el tiempo de Dios. Dios nos estará ayudando y dando respuesta si tenemos fe y paciencia. Acuérdese, ya lo hemos predicado aquí. Fe y paciencia son hermanitas. Le creo a Dios y espero el tiempo de Dios para sus respuestas. Fe y paciencia son hermanitas. Entonces le creemos a Dios y esperaremos al tiempo de Dios para sus respuestas. Es muy importante, hermanos, poner atención en lo que dice la palabra de Dios y tomar sus promesas sin dudar, pero sí, por supuesto, confiando con absoluta certeza de que Dios va a resolver toda circunstancia adversa. Tenemos retos, tenemos situaciones ahí enfrente de nuestras vidas. ¿Cuántos tenemos necesidad de la ayuda y la intervención de Dios, la intervención divina? Bien, el Señor conoce tu necesidad, conoce tus retos, y Él sabe las situaciones que estás pasando con dificultad y que algunas parece que no se resuelven.
El Señor hoy nos está diciendo, tienes que tener el carácter de Jesucristo para que Él te ayude a tener respuesta en tus necesidades. El Padre va a estar forjando en nosotros ese carácter que necesitamos, que desde un principio de la creación, el Padre lo dio a Adán desde que lo creó. En Génesis 1:27 lo dice, y creó Dios al hombre, Génesis 1:27, ahí está, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero fíjese que la palabra imagen se traduce también como carácter. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos ahí la palabra, y creó Dios al hombre a su carácter, al carácter de Dios lo creó, porque entonces el Señor estaba grabando en la imagen del hombre el carácter de parte de Dios. También la palabra carácter se puede traducir como es como grabar a una persona con la copia exacta del original. Quiere decir que está haciendo originales. Cuando caminamos en la luz del Señor, Él nos va poniendo su marca, el sello de su Espíritu Santo, y nos va transformando en originales. Por supuesto sabemos que Adán y Eva cayeron, se desviaron, desobedecieron y perdieron la gloria de Dios, el Shekinah de Dios que estaba sobre ellos, la luz de Dios que inclusive los vestía y que no se veían desnudos. Cuando ellos desobedecieron, ellos vieron su desnudez y entonces se dieron cuenta que habían fallado y se trataron de esconder de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia los vistió y les dio la oportunidad de seguir adelante en la vida. Pero aquí el punto importante es, ellos perdieron la gloria, la luz, el Shekinah de Dios, pero cuando viene Cristo y con su Espíritu Santo nos cubre con su misericordia, nos vuelve a poner esas vestiduras de luz, donde ya no vamos a andar en tinieblas, sino vamos a vivir cubiertos por la gracia y por la misericordia del Señor. Ya no más desnudos ni extraviados, pero ahora bendecidos por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Denle el aplauso al Señor. Gálatas 6:7, el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque ya yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. De aquí en adelante, ahí está, nadie me cause molestias, porque ya yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estaba claramente el apóstol Pablo diciendo, he sido marcado por la palabra, he sido marcado por el Espíritu Santo. Aún he sido marcado por las tribulaciones y persecuciones que el enemigo ha hecho sobre mi vida, y ha habido persecución, pero traigo en mí mismo las marcas del Señor Jesucristo. Está diciendo, por eso estoy seguro que le pertenezco y soy del Señor. Las marcas de Jesucristo, hermanos, en otra palabra, en otra forma de expresarlo, es tengo la marca del carácter de Jesucristo. Y esto es lo importante. Tener la marca del Espíritu Santo es tener la forma de ser como es Jesucristo. Quiere decir que de esa manera, si tenemos al Espíritu de Cristo llenándonos, cubriéndonos, capacitándonos, seremos más que vencedores. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu de Cristo nos ha venido a dar espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para vencer cualquier tentación que pueda venir del enemigo. Quiere decir entonces que si yo tengo el Espíritu del Señor, no voy a andar en cobardía, en errores, en tropiezos que el enemigo va a poner. Voy a tener en mi vida el poder del Espíritu Santo para amar, para perdonar, para bendecir, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder para vencer al enemigo. También me ha dado su espíritu de amor para amar a Dios y amar a los que me rodean. Y también me ha dado su espíritu de dominio propio, que me lleva a un equilibrio, a una vida equilibrada, donde estamos buscando
honrar al Señor en todo tiempo. Así es de que, mis hermanos, no es con fuerza de voluntad humana, sino con el poder del Espíritu Santo que me ayuda y me ayudará a decir no a lo que es incorrecto. Llenados del Espíritu y llenados de su presencia, el Espíritu Santo nos ayudará a decirle no al diablo, no a las tentaciones, no a los hábitos del pasado, porque el Espíritu Santo nos estará capacitando. La semilla de amor, de bondad, de fe y de paciencia es la semilla que da fruto para vencer todo tipo de mal. Quiere decir que mientras la palabra del Señor esté en nuestras vidas, Él nos va a ir corrigiendo, nos va a ir moldeando, nos va a ir capacitando, por supuesto, durante el tiempo de la vida, perfeccionándonos con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha ternura y mucha bondad, y por supuesto con mucha constancia. Constantemente el Señor nos va a estar hablando, porque nos va a pastorear, nos va a cuidar todos los días. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Todos los días nos va a pastorear. Por supuesto, si nos dejamos pastorear, si somos ovejas, si somos cabritos, el varazo se va a sentir. Mejor ser ovejas obedientes al Señor. Entonces Dios va a hacer que nuestra vida como familia estemos llenos del Espíritu Santo que nos va a transformar. Cuarto punto, posee el fruto de un carácter sabio. Es el carácter de Jesús que va a estarnos llevando a sabiduría. Dice 1 Corintios 1:24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que al recibir a Cristo en nuestros corazones, va a venir el poder de Dios y va a venir la sabiduría de Dios. El evangelio del reino es predicado, y por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando recibimos el Espíritu Santo y el evangelio en nuestras vidas, el poder de Dios se establece en nuestras vidas para vencer y para vivir una vida nueva, porque el poder de Dios se ha asentado sobre cada uno de nosotros. Pero también, al recibir a Cristo, empieza a llegar la sabiduría, el entendimiento de las cosas de Dios. Cristo dentro de nosotros entonces nos dará su poder y nos dará sabiduría para caminar en la vida, pues triunfando con la bendición de Dios. Santiago capítulo 3, verso 13, nos habla precisamente de la verdadera sabiduría. Dígale a su hermano que está a su lado: hay sabiduría falsa. Dígale: hay sabiduría falsa. Así que mucho ojo, ten cuidado de esa sabiduría equivocada. Aquí lo enseña la palabra. Verso 13 dice, Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Y bueno, aquí esta pregunta la podemos responder. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién ha recibido a Cristo y el entendimiento renovado entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido? Levante su mano. ¿Qué ha entendido de parte de Dios? Eso es. Y luego dice: pero, dígale a su hermano, pero muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está diciendo, si has recibido la sabiduría, la respuesta de la presencia de Cristo en tu vida, el Señor te va a ayudar a cambiar, a ser diferente, a dar testimonio de que tú caminas en una conducta con sabiduría y con mansedumbre. Esto es, que te sometes a la palabra de Dios, que no vives a tu manera más, porque vivir a nuestra manera nos falló y por eso fracasamos en muchas áreas de nuestra vida. Pero cuando empezamos a vivir a la manera del Señor, la cosa cambia. Caminamos en humildad, en mansedumbre. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte
cuando sea tiempo. El vivir en humildad, en obediencia, bajo la mano de Dios, al tiempo Dios nos va a mostrar al mundo, va a mostrarnos como hombres y mujeres que somos sus hijos. Pero verso 14 dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí está diciendo, si están viviendo en pleitos, en amargura, en resentimiento, no se jacten contra la verdad, porque esa sabiduría donde hay pleitos, celos y contiendas, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. O sea, esa sabiduría es inspirada por las tinieblas, es inspirada por los demonios, cuando hay celos, contiendas y amarguras. Verso 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es la influencia del diablo que se pone de acuerdo con la carne y entonces se está caminando fuera de la voluntad de Dios. Verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios, la sabiduría que Dios nos da, es primeramente pura. Habla de pureza, de limpieza en la mente y en el corazón. La sabiduría que viene de parte de Dios nos va a llevar a ser puros y limpios de mente y de corazón. También la sabiduría de Dios, dice, es pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos ha llamado a pacificar, no a guerrear, no a pelearnos. El Señor dijo: amaos los unos a los otros. Pero hay quienes la han cambiado, ¿verdad? Y le ponen: armaos los unos contra los otros. No es así, hermanos. No es a pelearnos y andar ahí con dimes y diretes, celos y contiendas. No, es amarnos, bendecirnos, soportarnos los unos a los otros. También dice que la sabiduría de Dios, aparte de ser pura, pacífica, también es amable, benigna y llena de misericordia. La sabiduría que viene de Dios va a ser dar, va a ser bendecir. No va a haber pleitos, ni guerras, ni contiendas. Va a ser con misericordia en abundancia, perdonando, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, perdonando a los que nos ofenden. También la sabiduría de Dios, dice, es de buenos frutos. O sea, hay fruto, hay testimonio de una nueva vida en Cristo Jesús. Sin incertidumbre ni hipocresía. Habla de firmeza, de claridad. Vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a como vivíamos antes. Y luego dice el verso 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia. Dios nos va a llevar a una vida equilibrada, logrando proyectos, logrando con la bendición de Dios, porque el fruto de justicia que viene de parte de Dios, Él peleará por nosotros. Él ha dicho: dejad, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando dejamos que Dios nos defienda, que Dios vaya enfrente de nosotros y pelee la batalla, luego vemos cómo el Señor nos entrega la respuesta y nos entrega triunfos extraordinarios. ¿Por qué? Porque dejamos que Él peleara la batalla. No nos pusimos a pelear, a defendernos nuestros derechos, a pelearnos, a pleitear. No, dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y enfrentamos las circunstancias con la unción y la sabiduría de Dios, siendo pacificadores. Dios estará entonces, hermanos, trabajando en nuestro carácter para corregirnos, para perfeccionarnos. Nos va a librar de la impureza, de la violencia, y nos lleva a ser pacificadores, siendo amables, benignos, llenos de misericordia y de amor, sin incertidumbre, sin temores a nada, pase lo que pase. Dios nos lleva a tener esa posición de un carácter que ha aprendido a depender de Dios. Hermano, hermana, si tú y yo aprendemos a depender de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo, seremos llamados a tener un carácter conforme al de Dios y brillaremos.
Mire, el punto número 5 dice, un carácter obediente brilla. Salmo capítulo 40, verso 5. Lo voy a leer en esta versión. Salmo 45 dice, mi Señor y mi Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho a nuestro favor. Y quisiera mencionarlos todos, pero me falta, me resulta imposible. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. ¿En qué versículo estás ahí? Ok, el 7 ahora. Ok, el 6. Fue el 6. En esta versión dice, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Dice, sacrificio, ofrenda te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Está diciendo, holocausto, expiación, ofrendas, no estás exigiéndome, Señor. Tú no pides sacrificios a cambio del perdón, tú solo nos pides, Señor, que obedezcamos tu palabra. Y hermanos, esa es la clave del triunfo. Saber lo que dice Dios, entender lo que dice Dios y obedecer. Dígale a su hermano que está a su lado, la clave es obedecer. ¿Quieres triunfar en la vida? Obedece la palabra del Señor y vas a ser pleno, vas a estar feliz. Pero es que la palabra del Señor me dice que si me dan en una mejilla yo pongo la otra. Con el poder del Espíritu Santo tú vas a poder enfrentar situaciones adversas y vas a vencer, porque vas a hacer las cosas a la manera de Dios. En Mateo capítulo 8, versos 5 al 10, Jesús se quedó sorprendido de la fe del centurión cuando dijo, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esto está en el capítulo 8 de Mateo. Dice, porque, y el centurión le dijo, porque soy un hombre bajo autoridad y doy órdenes y se obedecen. Señor, tú solo da la palabra y mi siervo sanará. Obedecer viene del término estar bajo autoridad. Jesús se quedó sorprendido de que este hombre, sin ser judío, tuviera tanta fe porque le dijo, Señor Jesús, tú solamente di la palabra porque tú tienes autoridad. Y así como yo soy un hombre con autoridad, tú puedes dar la palabra y con tan solo decir la palabra, tu palabra va a mover las cosas y va a sanar a mi siervo. Jesús se quedó sorprendido de este hombre que le creyó a Jesús y aún dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Y en ese momento, instantáneamente, el siervo del centurión fue sanado. Tú y yo tenemos, mi hermano, autoridad si tenemos señales de ser obedientes al Señor. Dios nos va a dar esa autoridad y la vamos a poder usar. Esto es bien importante. Si Dios nos da autoridad, hay que usarla en el nombre de Jesús. Y para desarrollar una vida de autoridad, primero se desarrolla una vida de obediencia. Sexto punto, adiestra el carácter en medio de la adversidad. Romanos 5:1 dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Caminamos justificados o justos delante de Dios, no por nuestras buenas obras, sino porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y luego dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está diciendo, gracias a Jesucristo entramos a la presencia del Padre. Estamos firmes en esa esperanza nueva a la cual Dios nos ha llamado, a una gloria mayor, a un caminar siendo vencedores, siendo triunfadores en el camino de Dios. Estaremos siendo justificados por la fe porque hemos recibido el perdón de Dios y nos metemos bajo la gracia del Señor. Quiere decir, hermanos, que no vivimos justificándonos a nosotros mismos. No, vivimos
bajo la bendición de Dios, bajo la gracia de Dios, y cuando equivocamos y tropezamos, el Señor viene y nos levanta y nos rescata y nos mete a la gracia. Y esto es bien importante. Cuando nos equivocamos, pedimos perdón y nos metemos a la gracia, a la misericordia de Dios. Porque todavía no somos perfectos. Estamos en ese proceso de ser perfeccionados, y precisamente la iglesia es para eso. Es el taller de moldear, de formar, de capacitar a los siervos de Dios para ser a imagen y semejanza del Padre. Romanos capítulo 5, verso 3 dice, Romanos 5, 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los momentos de dificultad nos llevan a tener paciencia y esperar en el Señor. Pero la paciencia, dice, produce prueba, y la prueba esperanza. Cuando estamos en dificultad, levantamos nuestros ojos al cielo y confiamos en que Dios dará las respuestas. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que al orar, al levantar nuestra voz delante del Señor, el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones y empieza a darnos paz, a darnos estabilidad. Ya oré, ya pedí a Dios, me puse en las manos del Señor y yo confío en Él, y esto nos trae estabilidad y seguridad, nos da paz en nuestros corazones. Fíjese el problema, la palabra tribulación se traduce del griego deslipsis, D-S-L-I-P-S-I-S, deslipsis, tribulación. ¿Sabe lo que es la tribulación? Presión, estrechez, aflicción, angustia. Entonces la tribulación nos mete en estas circunstancias de dificultad, pero Dios nos va a llevar a la paciencia de esperar con esperanza las respuestas de Dios. Y la palabra paciencia viene de la palabra humpomone, que significa resistente, que soporta de manera alegre y esperanzada, constante y perseverante. Entonces quiere decir que la paciencia nos va a llevar a esperar constantemente la respuesta de parte de Dios. Dios nos va entonces a llevar a un carácter equilibrado, aprendiendo a vivir dependiendo de Dios. Séptimo y último punto, voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Séptimo y último punto dice, resplandece de gloria en gloria. El carácter de Dios nos va a llevar a tener luz de parte de Dios, y nos va a llevar cada día a un nivel mayor, nos va a llevar a ir creciendo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Venimos a la palabra del Señor y a cara descubierta el Espíritu Santo nos muestra, ay, en esta área, en esta situación, en este hábito, yo estoy fallando, pero la palabra de Dios me confronta, y entonces al ser confrontado como en un espejo con la gloria de Dios, la luz de Dios inunda mi ser y me capacita para cambiar. Si estoy despeinado, el espejo me sirve para arreglarme el pelo. Bueno, la palabra me sirve para corregir mis deficiencias. De ahí la importancia de leer y de escudriñar la palabra del Señor. Hoy el carácter de Jesucristo, mis hermanos, está siendo derramado en nuestros corazones para triunfar, porque Dios quiere darnos su carácter. ¿Cómo voy a reaccionar ante las circunstancias que me rodean en la vida? ¿Con mi carácter antiguo, carnal, humano? ¿O voy a dejar que el Espíritu Santo me ayude a reaccionar ante las situaciones difíciles de la vida conforme a su carácter? Hermanos, hermanas, nos conviene dejar que el carácter de Dios controle las cosas, controle nuestras vidas, de tal manera
que vamos siendo levantados en templanza, en bondad, en mansedumbre, en sabiduría de Dios, y Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria. Vas a triunfar más en tu familia, en tu casa. Vas a triunfar más en tu empresa, en tu trabajo. Vas a triunfar más en tu ministerio. Por supuesto, si vivimos dejando que el carácter del Espíritu de Cristo se vaya formando en nosotros. Y hay muchas situaciones que nos ayudan a ser formados, a ir caminando en su carácter. Situaciones que nos pueden ahí como meter en crisis de repente. Pero ahí es donde digo, Espíritu Santo, capacítame, lléname. Y en el carácter, en la forma que es Jesucristo, voy reaccionando ante la vida. Y por supuesto se va viendo en mí un cambio gradual. Un cambio que me lleva a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Dios siempre nos va a llevar a más. Lo que ya ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es el principio. Si lo dejamos que siga trabajando, nos llevará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso a Jesús. Cierre sus ojos un momentito. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su carácter. Necesitamos ser como Él es. Y allí veremos el triunfo de nuestras vidas en todas las áreas. Tener el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, el carácter del Espíritu Santo nos llevará a triunfar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo cosas nuevas y ciertamente estamos viviendo una etapa nueva, una etapa diferente. Hay un cambio fuerte que tú estás haciendo en tu iglesia y a favor de tu iglesia, Señor. Necesitamos estar sensibles, que no podemos seguir siendo los mismos, que necesitamos más de tu Espíritu, más de tu palabra, más de tu carácter. Por eso el día de hoy, Señor, te los pedimos. Te lo pedimos. Danos tu carácter. Llénanos de tu Espíritu Santo, que reaccionemos como tú quieres que reaccionemos. Como tú eres, así queremos ser nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser a imagen y semejanza del Padre, llenos de gracia y de poder por la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y dentro de nuestras vidas. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por tu palabra y por el reto que nos das. Seremos a imagen y semejanza tuya, porque dejamos que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y tu bendita palabra. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Póngase en pie, iglesia. Vamos a adorar al Señor con este canto. Aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, sí, sí. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre te exaltaré, por siempre gloria.
Dele el aplauso al Rey Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos por tu palabra, tu carácter en nuestros corazones. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Salude a su hermano, bendígalo en el nombre del Señor. Y con esta alabanza nos vamos a casa. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.